Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar revisando cómo redactar los resultados para una tesis. Les pido por favor que tomen apuntes en relación a esto, porque es lo que vamos a estar trabajando en esta unidad. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en su canal educativo Masaryk, en donde vamos a explicar cómo redactar el análisis de resultados en una investigación, particularmente en una tesis, pero también aplica para otros estudios, con un enfoque cuantitativo. Entonces, comenzamos. Es importante señalar que cuando uno va a redactar los resultados de una investigación, sea una tesis, una tesina o una monografía, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de enfoque es el que nosotros utilizamos, si es cualitativo, cuantitativo o mixto, porque de ahí depende los instrumentos que tú aplicaste a tu población de estudio. Es decir, no es lo mismo aplicar técnicas de recolección de información en un estudio cualitativo que cuantitativo, no es lo mismo aplicar una encuesta, una entrevista, un focus group, etcétera, porque obviamente la redacción de esos resultados se tiene que hacer en función de ese enfoque. Por ejemplo, si lo hacemos de un enfoque cualitativo, los resultados se deben demostrar de alguna otra forma analizando cualitativamente. Show me the one whose safety deemed such destruction. Cualitativamente los resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que comprender lo que nuestros sujetos informantes nos dijeron. Tenemos que armar un discurso en donde nosotros vamos a interpretar la información de acuerdo a ciertas variables que nosotros colocamos precisamente en estos instrumentos. Pero es todo un discurso, es un análisis del discurso, incluso como una estrategia que nosotros utilizamos para poder después redactarlo. Tenemos que hacer este proceso. En ese sentido, el enfoque cuantitativo lo que hace es también interpretar, pero sobre todo busca medir los resultados y por lo tanto se tienen que cuantificar los resultados y eso nos lleva a utilizar otro tipo de herramientas como pueden ser las gráficas para poder mostrar los resultados. No siempre se utilizan las gráficas, puedes utilizar otro tipo de herramientas, pero básicamente siempre se utilizan, o casi siempre se utilizan las gráficas. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta a la hora de redactar el análisis de los resultados es nuestro instrumento de investigación, porque a la hora de nosotros ir diseñando nuestro instrumento, vamos de alguna manera poniendo qué tipo de información es la que yo quiero rescatar y que esta va en función de los objetivos de estudio, de la pregunta central o pregunta general y por supuesto de la hipótesis de trabajo, es decir, de lo que yo quiero comprobar, lo que yo quiero de alguna manera o refutar en su defecto. Entonces, lo que tenemos que nosotros hacer es checar muy bien cómo diseñamos nuestro instrumento de investigación, sea un cuestionario para una entrevista o para una encuesta o para una guía de observación, etcétera. Eso nos va a dar la pauta. Entonces, ya en otro video, en otra ocasión les enseñé o les mostré cómo elaborar un instrumento de investigación, específicamente un cuestionario. Entonces, ahí se pueden guiar ustedes cómo redactarlo. Yo aquí les voy a mostrar brevemente cómo lo hice para el caso de este ejemplo que les estoy poniendo. Vamos a verlo. Bueno, aquí yo diseñé dos cuestionarios que se aplicaron a tanto alumnos como a docentes en forma de encuesta, porque lo que yo quise conocer es tanto el acoso escolar o el bullying dentro de la escuela, desde la percepción del estudiante como desde las estrategias de prevención que implementan en este caso, los docentes. Entonces, aquí está, digamos, elaborado dos instrumentos. Vean que dice cuestionario para estudiantes. El formato es el mismo. Se pone una breve introducción donde se le explica aquí al estudiante de qué se trata el estudio, que esto es muy importante. Luego están las instrucciones para que sepan cómo contestar. Empezamos con los datos iniciales, ¿sí? Desde la fecha, nombre de la institución, localidad. No se le coloca ahí, bueno, no se le pone que ellos redacten o escriban su nombre, porque siempre una encuesta, para dar mayor veracidad, es mejor que sea de manera anónima. Tiene más confianza de contestar precisamente
con total seguridad de que esa información no se va a utilizar más que para fines totalmente académicos. Entonces es mejor no poner que, en este caso, coloquen su nombre. Después vamos a ver que ya lo vamos poniendo como por categorías cada una de ellas. Vamos viendo las dimensiones y entonces les vamos haciendo las preguntas. ¿Qué situaciones les pasan en las escuelas? ¿Cuántas veces? ¿No? La constancia. Si le ignoran, no le dejan participar, lo insultan, no le dicen groserías. Y aquí van a ir marcando ellos cuántas veces les ocurre normalmente. Y si se dan cuenta, son varias opciones. Y ya nosotros cuando ya lo hagamos en las gráficas, pues tenemos que poner digamos, cada una de estas opciones y la frecuencia con la que esta ocurre. Después vamos a ir con lo que piensan o lo que sienten cada una de las personas, es decir, una cuestión mucho más emocional. Entonces, aquí, ¿qué opinan de la existencia del acoso escolar, intimidación entre sus compañeros? Y bueno, aquí les pongo varias opciones. Aquí dice, ¿a cómo te sientes tratado por tus compañeros? ¿Cómo te sientes tú? ¿Qué hechos ocurren en la escuela y pues a título personal? Entonces ahí lo van a ir marcando poniéndoles opciones. Después, ¿de qué curso es quien te acosa o maltrata? Y si es de su clase, si es de otra, digamos, de otro grado escolar, de qué sexo, en qué lugares, porque uno de los objetivos era buscar tanto digamos, el sexo de quien hace bullying, tanto como a quien le hacen, tanto los lugares donde esto ocurre, con quién habla de los problemas. Es decir, vamos a ir poniéndole las preguntas en función de la información que nosotros vamos a obtener. Y estas preguntas son las que nosotros vamos a graficar, a mostrar los resultados en ese sentido. Y aquí dice, me gustaría saber si tú has acosado o maltratado a algún compañero. Es decir, si tú estás en el papel de buleador, como se le conoce. Entonces, bueno, aquí le hacemos una serie de preguntas y los tipos de preguntas también, y la participación de los profesores desde la perspectiva, obviamente, del alumno. Y, y las soluciones, que ellos nos digan qué posibles soluciones existen. Por supuesto, le damos algunas variables y pueden poner una multirespuesta. Y después, casi siempre en los cuestionarios, aunque sea una encuesta, y que pues casi siempre son preguntas cerradas, como las que acabamos de ver, pues también podemos poner alguna que otra pregunta abierta, sobre todo la última, cerramos con ella, de qué opinan y cómo pueden considerar de alguna manera ellos su solución o algo que no le hayamos preguntado, lo que quieran ellos poner. Y esa la interpretamos, no la medimos, no la graficamos, mostramos los resultados, digamos así, interpretando lo que nos dijeron cada uno de ellos. Lo mismo ocurre si nos vamos acá con el cuestionario para profesores. Si se dan cuenta, el objetivo era ver cuáles son las estrategias que ellos utilizan, digamos, para evitar pues este tipo de problemas en su institución. Entonces, el formato es básicamente lo mismo, se le va pidiendo información personal, etcétera, y aquí, bueno, ya nos vamos directamente los problemas que pueden llegar a tener en su institución. Primero empezamos con los aspectos generales, los conflictos típicos que se dan en la institución. O sea, vamos de lo general a lo particular, ¿no? En este sentido. Y ya de ahí aterrizamos con lo que es el problema del bullying, y más adelante vamos a ver que les preguntamos en este sentido cuáles son las estrategias que ellos utilizan para evitar ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué actividad o actividades de prevención se desarrollan en tu centro? Y más adelante le vamos a preguntar cuáles son las que él utiliza, qué estrategia de prevención utilizas en el aula y a qué otras sugerencias darías. Esta también es una pregunta abierta. Entonces, si nos damos cuenta, en cada uno de los cuestionarios que nosotros vamos poniendo, vamos señalando categorías, puntos de información que queremos nosotros obtener. Y eso es precisamente lo que vamos a redactar en nuestro análisis de resultados. Bueno, entonces ya teniendo las dos poblaciones a las que le aplicamos los instrumentos de investigación, que fueron los alumnos y los maestros, lo primero que tenemos que hacer es poner los resultados de la primera población, que en este sentido fueron los alumnos. Entonces hay que poner primero una pequeña introducción señalando información de qué cantidad quedó la muestra establecida, es decir, el número de alumnos a los cuales se le aplicaron ese instrumento, bueno, obviamente la institución y en qué ciudad. Y eso nos permite, bueno, ya entrar de lleno a lo que sería cada una de las dimensiones que nosotros pusimos.
Así como pusimos la dimensión, simplemente hay que darle como una temática o darle, digamos, sentido a lo que nosotros vamos a expresar. Por ejemplo, diferentes tipos de acoso según víctimas, agresores y testigos. Según las víctimas, las vamos dividiendo. El porcentaje de víctimas que declararon o que declaran haber sufrido diferentes tipos de acoso escolar y vamos a poner los porcentajes. Por supuesto, si se dan cuenta, hay preguntas que podían contestar más de una vez y entonces dices, bueno, no son exactamente 39 respuestas, pueden ser 70 u 80. Sobre las 70 o las 80, lo que tienes que hacer es pensar que fueron básicamente 80 personas las que te contestaron, ¿no? Si hay 90 respuestas, fueron 90. Sobre eso grafica la cantidad para que saques este porcentaje. Entonces aquí tenemos los porcentajes, digamos, en función de cada una de las respuestas que nos dieron. Vamos con este caso, los alumnos. Aquí hay un dato importante. Si la gráfica, obviamente, tú la elaboras, no la estás tomando de ninguna otra fuente, se debe colocar fuente elaboración propia, que significa que tú elaboraste esa fuente con la información que obtuviste de la aplicación de ese cuestionario. Después hay que hacer una breve interpretación. En muchas ocasiones no es necesario meter tanto discurso si la gráfica en sí mismo ya te da como la información. Como la información, es decir, al menos que haya un dato extraordinario o que quieras, digamos, esta información que tú tuviste, la quieres contrastar con otros estudios, la puedes hacer, pero si no, no hay necesidad de que pongas tanta, digamos, información. Aunque muchos, digamos, asesores piden que interpretemos la gráfica, pero todo dependerá si la gráfica en sí misma ya se puede observar los resultados sin necesidad de interpretarla tanto, bueno, no hay necesidad. Entonces, aquí podemos que cuáles fueron las conductas que mayormente se sufrieron, ¿no? En ese sentido. Según los agresores, porcentaje de estudiantes que se reconocen como agresores de otros compañeros y en los diferentes tipos de acoso escolar, bueno, la misma, pero ahora desde el punto de vista de los agresores. Y bueno, ponemos nuevamente los porcentajes y la interpretación, que eso también es, como les dije, importante siempre y cuando lo amerite cada una de las gráficas. Y el tipo de gráfica que vas a elegir va a depender también del tipo de respuesta. Por ejemplo, si es una respuesta que tiene muchas opciones en ese sentido, o es una pregunta que tiene muchas opciones de respuesta, hacer una gráfica como la que les estoy mostrando aquí, de barras, o puede ser de pastel o cualquier otra, dependiendo de frecuencia, dependiendo del tipo de información que quieras tú mostrar. Entonces vas haciendo la interpretación cuando se requiere. Entonces sí, si se dan cuenta, hacemos una especie de interpretación personal, interpretación de lo que se está observando, la gráfica, y ponemos de estos datos se deduce, de estos en las gráficas anteriores se observa. Siempre hay que mostrar que estamos obteniendo esta información o que estamos haciendo este análisis a partir de los datos obtenidos en la gráfica. Entonces, cuando se requiera, hay que leer la gráfica, hay que interpretar la gráfica y hay que mostrar esta reflexión que nosotros hacemos en este sentido. Los tipos aquí les estoy poniendo los tipos de acoso escolar que suceden, etc. Aquí estaba lo de la dimensión de la percepción, dice opinión sobre el acoso entre compañeros. ¿Qué opinan? Y bueno, dicen que no se meten, me parece mal, es normal que pase entre compañeros, etcétera, y dividimos entre lo que dicen las chicas o los chicos, pueden poner ahí niños, niñas, etcétera. Y entonces, bueno, hacemos nuestra interpretación. Hay algo muy importante cuando nosotros estamos mostrando los gráficos o los resultados, para que no sea reiterativo. Puedes tomar un autor en ese sentido, por ejemplo aquí Always, que nos dice sobre digamos, ciertos datos, este autor, y entonces lo que podemos hacer nosotros en ese sentido es decir lo que dice el autor y lo que nos muestran nuestros resultados y hacer como una especie de comparación, una especie de discusión. Entonces, eso va a enriquecer mucho más los resultados. Más abajo, voy a mostrarles aquí que estoy utilizando un autor como Díaz Aguado. Dice, las víctimas de acoso escolar necesitan mucho apoyo de los amigos y de adultos importantes para comprender que no es culpa suya y que se puede hacer algo para ayudarles. Si se percatan, aquí puse lo que Díaz Aguado dice en su obra,
Y aquí estoy señalando lo que dice mis gráficas. La ayuda a las víctimas proviene principalmente de las amigas y amigos. En concordancia con los gráficos anteriores, el porcentaje de alumnos que declaran no ser maltratados supera el 50%. Y aquí hago, digamos, un complemento con este autor. Entonces puede ser un complemento, puede ser básicamente también una comparación con otros estudios que tú hagas, o perdón, que tú hayas leído. Precisamente para eso nos sirve mucho lo que es la revisión de la literatura y sobre todo el estado del arte. Entonces es muy importante ir haciendo esas cuestiones que les estoy mencionando. Aquí nuevamente utilizo a este autor como referencia en función a lo que me dice mis resultados. Aquí están lo que me dicen los resultados y aquí lo que este autor de alguna forma me está expresando desde su perspectiva o desde su teoría. Entonces, bueno, aquí tengo toda la parte de los alumnos y después vengo más adelante, pues hago la de los docentes. Si se percatan, aquí digo resultados de la encuesta aplicada a los docentes. En el caso de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes, para no ser reiterativo, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con los resultados de los alumnos. Vamos a poner una pequeña introducción donde vamos a poner a cuántos docentes se les aplicó esta encuesta, si la muestra de estudio en cuánto estuvo conformado. Aquí sería 6 profesores y también vamos a ir poco a poco con lo que sería cada uno de las variables, cada una de la información que nosotros vamos obteniendo en el estudio. Algo muy importante es que podemos contrastar la información que nos estén dando los docentes con respecto a la que nos dieron los alumnos en ciertos, digamos, puntos. Por ejemplo, si nos vamos a la siguiente, que es el gráfico 18, dice diferentes tipos de acoso según profesores. La percepción que tienen los profesores que existen y la percepción que obtuvieron los alumnos. Es decir, aquí precisamente por eso se llama análisis de resultados. Se trata de comparar la información, de contrastarla. Por eso es un análisis, es examinar la información, no solamente exponerla. Por ejemplo, dice que los profesores consignan que los tipos de acoso más frecuentes son las agresiones verbales, físicas, etc. Dice, la ocurrencia de casos que informan los profesores se asemeja a la que declaran los estudiantes cuando hablan como testigos. Si se percatan, aquí ya estoy haciendo una comparativa de lo que dicen los docentes a lo que dicen los alumnos. Entonces, es muy importante hacer esta comparación, ir haciendo este análisis, de eso se trata. No solamente vayan poniendo lo que se observa en las gráficas, sino ir haciendo este tipo de estudios, este tipo de análisis. En lugar de la agresión, vemos aquí lo que dicen los docentes y podemos contrastarla con respecto a lo que dicen los alumnos. Por ejemplo, dice, en opinión de los profesores, los escenarios más frecuentes de conductas de acoso son a salidas del colegio, fuera del centro, seguidos por el patio, la clase y las canchas deportivas. Estas respuestas discrepan, o sea, son diferentes de las suministradas por los alumnos, que colocan al aula y al patio como los principales lugares de agresión entre compañeros. A lo mejor el docente no puso el aula porque entonces sería una forma de decir, bueno, esto ocurre aquí y prácticamente yo no hago nada. Entonces, tenemos que contrastar la información. Por eso es importante esta cuestión de la triangulación de la información, que es comparar qué me dice un sujeto informante, qué me dice el otro y qué observo yo. Como investigador, al final puedo llegar a una conclusión. Y así podemos hacerlo, pues obviamente a lo largo de todo este análisis. Actuación de los profesores ante la agresión, cómo actúan ellos, se lo comunican al director, se le dejan al departamento de orientación, qué es lo que ellos hacen. Y bueno, aquí hago mi propia interpretación y el conocimiento de los profesores de agresiones entre estudiantes, que tan alto, ¿no? Es el conocimiento que ellos tienen. Siempre que sucede se enteran, muchas veces se enteran, pocas veces se enteran, etc. Entonces aquí hacemos nuestra propia interpretación y nuevamente, fíjense bien, hago uso de autores, de acuerdo a lo que dicen los autores y comparativamente a lo que yo estoy, digamos, observando en los resultados. Entonces, así lo vamos a ir haciendo en cada uno de ellos. Y finalmente, lo que yo hago son las estrategias de prevención, que es un punto importante, porque es el eje central de mi investigación. Las estrategias que utilizan los docentes en cada una de ellas
en el aula, las que ellos mismos sugieren y hago una propia interpretación. Y así puedo llegar finalmente a pues, la última apartado. Pues eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que este video haya sido de... Bien, jóvenes. Entonces, en este caso, recuerden que estamos hablando de redactar resultados en un enfoque cuantitativo. La mayoría de ustedes tiene enfoque cualitativo. El día viernes vamos a estar revisando el cualitativo. Ahora, algo muy importante y en donde sí concuerda es que deben de colocar siempre su muestra. Por eso es importante que ustedes la tengan. Y esta muestra debe de estar con su delimitación, que es la que estuvieron trabajando al principio de la asignatura. Ahora, otra cosa que también deben de incluir es su instrumento, que recuerden que ese también se les ha pedido, ya sea una entrevista o un cuestionario, que la mayoría tiene que ser un cuestionario. Todos estos van en relación a sus objetivos y a sus hipótesis, que en este caso hipótesis recuerden que es como un borrador, los objetivos específicos si se requieren y estos son los que nos van a ayudar a lograr nuestro objetivo general. Todo esto va relacionado, es una pequeña cadena donde una va a alimentar a la otra. Entonces es muy importante que ustedes vayan analizando y se apoyen con estos videos y con lo que se les está dando. Voy a dejar de grabar, jóvenes, y dejo de compartir también.